Bueno, bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada, el Día del Señor. Un domingo más, juntos para estudiar la Escritura, para orar, para estar juntos con los hermanos, que es lo que hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? El libro de los Hechos. Se reunían en las casas para adorar a Dios, los hermanos. Y bueno, lo bueno es que Dios nos ha dado este privilegio a nosotros. Somos privilegiados, hermanos, de ser hijos de Dios. Porque a veces, ay, soy cristiano, qué horrible, todo lo que me pasa. Somos privilegiados. ¿Saben por qué? Porque tenemos vida eterna. El mundo tiene vida eterna, pero en la condenación. Nosotros tenemos vida eterna con el Padre, junto con Dios. Cristo fue a preparar un lugar para estar con el Padre, estar con Él. Él quiere compartir su reino con nosotros. Sí, mientras vivamos en este mundo van a ser 20, 30, 50 años, 70 años, 80 años de sufrimiento, pero después nosotros no estamos mirando lo que está pasando ahora, ¿verdad? Sino que miramos la eternidad. Voy a estar toda la eternidad después allá, con Él, ¿verdad? Y ahí no va a haber muerte, no va a haber lloro, no va a haber enfermedades, no va a haber disgusto, sino que va a ser todo precioso, ¿verdad? Por ahí se fue el tema de Dios, o sea, el principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer, para que fueran felices. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Se fueron de Dios, se apartaron. Adán y Eva se van, y ahí empieza, ¿verdad?, la decadencia del ser humano, y bueno, y a sufrir el ser humano, a enfermarse, a tener problemas. Caín mató a su hermano, y ahí fue en decadencia, como vemos hoy que está pasando en esta sociedad, en este mundo que vivimos. No nos puede extrañar. ¿Por qué está pasando esto? Porque el corazón del hombre se apartó de Dios. Dios, no queriendo que nadie se pierda, manda a su Hijo a morir en la cruz, ¿verdad? Mata a su Hijo allí en la cruz, le da vida eterna, lo resucita, para que creyendo en la obra del Hijo de Dios tengamos vida eterna. Es un privilegio que Dios nos haya salvado y ahora podamos entenderlo y conocerlo en esta tierra y darlo a conocer, ¿verdad? Poder trabajar para el Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos cantarte, pudimos estar juntos también, pero ahora llega el tiempo, Dios, donde tenemos que abrir tu palabra y tenemos que estudiar, tenemos que examinar tu palabra y examinarnos a nosotros mismos, Padre, a ver cuáles son nuestros caminos. Si nuestros caminos son los caminos que tú te agradan o son los caminos que te desagradan. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, dejar de lado nuestras, como dije hoy, nuestras preocupaciones y nuestros problemas y enfocarnos, Dios, quién es Cristo. Enfocarnos quién es Dios para poder, Señor amado, vivir como Cristo y darlo a conocer en esta tierra. Es un privilegio, Padre, poder ser tu hijo. Sin duda no lo merezco porque soy un pecador perdonado, que continuamente estoy pecando contra ti, luchando contra el pecado. Pero Padre, tú me amaste, oh Dios, antes de la fundación del mundo. Padre, pensaste en mí. Por eso te alabo, Dios, por tu amor. Padre, te alabo, Dios, porque tú me amaste primero. Pensaste en la eternidad y después mandaste a tu Hijo a morir por mí. Toda la eternidad no nos va a alcanzar para agradecerte, para alabarte, para servirte. Qué privilegio, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a tener la lectura. Capítulo 8, versículo 48 al 59. Juan 8, versículo 48 al 59. Dice así la palabra de Dios. Mirad la hora para que, siempre me olvido de mirar la hora, para que no se me vaya. Bien, dice así la palabra de Dios. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritanos y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no nada es. Mi Padre es el que me glorifica, Él que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ya has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y vamos a ver si lo podemos terminar para después, si Dios quiere, el domingo empezar el capítulo 9. Pero vemos que el Señor continúa hablándole a las personas que habían creído en Él. Versículo 31 de Juan 8, ¿verdad? Acuérdense que Él está hablando a personas que habían creído en Él. Pero le está diciendo que su fe no está basada en la Escritura, sino está basado en algo, en una religión, en algo que ellos obviamente habían sido enseñados mal. Y bueno, lamentablemente habían sido engañados y el Señor viene a decirles, ¿saben qué? Ustedes están engañados. Sí, pero nuestra religión, nuestro Padre Abraham, pero sí, todo lo que ustedes me digan según la carne, pero espiritualmente están muertos. Ustedes están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Y eso es el fundamento, ¿verdad?, de un cristiano. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Leo la Escritura, oro y permanezco en ella, ¿verdad? Pero si no leo la Escritura, no leo la Biblia, no oro, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir que soy creyente si no permanezco en la palabra? ¿Cómo voy a permanecer en la palabra si no leo lo que dice la palabra? ¿Cómo puedo ser un policía si no leo lo que dicen las leyes? ¿Se entiende? Yo soy policía. Bien, pero ¿trabajás como un buen policía? No, yo no leo, porque no me gusta leer. Bueno, entonces va a ser un fracaso como policía. Y muchas veces como creyente también, todo el mundo hoy en día vamos a las redes sociales, al Facebook, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero el Señor da la clave, los que permanecen son mis hijos. Los que permanecen en la Escritura son mis hijos, ¿verdad? Y bueno, nosotros venimos a la Escritura ¿para qué? Para aprender de Dios y para humillarnos, porque no somos perfectos, ¿verdad? No venimos a la Escritura para que Dios me diga, muy bien, me aplauda, ¿verdad? Qué bien, más bien, Gustavo, ¿no? Cada vez que abrimos la Escritura veo mis fallas, ¿verdad? Y eso me hace humillarme y ver que me falta todavía parecerme a Cristo. Todos estamos en el mismo camino. No hay acá, como dije hoy, no hay superiores. Somos todos ovejas que estamos aprendiendo del pastor. El pastor es el que guía, el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Se entiende? Entonces Él es el que nos enseña. Y tenemos que venir con ese fin. No como estos hombres que decían que eran creyentes, pero no iban con ese fin, ¿verdad? No querían aprender, no querían escuchar. No querían cambiar su manera de vivir. Y muchas veces venimos a la iglesia, yo soy porque soy cristiano. Pero ¿cómo es tu vida? ¿Tu vida ha cambiado? Y vemos que el Señor ve ese grupo de personas que le siguen, que creen en Él no cambia el mensaje. Él continúa diciéndole, no, Señor, baja un poquito, porque se nos van a ir todos. Qué horrible, va a quedar, la iglesia, no vamos a quedar sin nadie. El Señor no le importó, ¿verdad?, las multitudes. Y eso es lo que a cada predicador le tiene que mirar a Cristo e imitarlo a Él, no importarle la cantidad de multitudes que le sigan a su religión, sino lo que le importa a un predicador es hablar de Cristo, imitarlo a Él, ¿verdad? No quiere a la aprobación de los hombres, porque si vamos a buscar la aprobación de los hombres no tenemos la aprobación de Dios. Entonces, para tener la aprobación de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la palabra de Dios. Y si hablamos la palabra de Dios, Cristo lo está demostrando aquí, Él lo hablaba, no cayó bien, no lo querían, ¿verdad? Que a lo último van a querer matarlo. ¿Por qué? Porque lo amaban, eran creyentes verdaderos, no eran falsos creyentes. El verdadero creyente, el Señor ya lo dijo, permanece, ¿verdad?, en la Escritura. Los falsos creyentes, por más títulos y carteles que tengan de cristiano, bueno, los falsos creyentes, ya el Señor lo dijo, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. ¿Y cómo los conocemos? Por sus frutos. Otra vez, ¿cuál es el fruto? Lo que dice en la Escritura. Por eso volvemos siempre a la Escritura, ¿verdad? Porque es el manual para nuestras vidas y el manual para discernir si yo estoy bien con Dios y para discernir a ver cuál es mi hermano y cuál no, ¿verdad? Y si mi hermano cae, tengo que ir con la Escritura y exhortarle. Si una persona necesita la salvación, tengo que ir y hablarle de qué? De la Escritura, ¿verdad? Hablarle del Evangelio, del arrepentimiento de pecado. Bien, seguimos adelante. Juan 8:48 dice, respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, ahora comienza, ¿verdad?, a responderle a esta multitud
al Señor a deshonrarlo. Continuamente están deshonrándolo, ¿verdad? Desprestigiándolo, riéndose de él. Atacan la conducta del Señor, le atacaron la vida personal. Versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Como ellos no tenían, ¿verdad?, fundamentos para acusarle de pecado del Señor, ¿qué hacen? Lo empiezan a desprestigiar. ¿Qué vamos a escuchar a este? Este es joven. ¿Qué vamos a escuchar a este? Ah, no tiene nada. ¿Qué voy a escuchar a este? Y así, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacen aquellos, ¿verdad?, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Son aquellos, los hijos del enemigo, que están desprestigiando, ¿verdad?, el mensaje, desprestigiando el que está dando el mensaje y desprestigiando la palabra de Dios, riéndose, ¿verdad? Bueno, y es lo que estamos viendo en este pasaje. Se están riendo de Cristo, se están riendo de lo que dice Cristo, ¿verdad? Están ahí, en una posición ahí, vos qué te pensás que sos, a mí me va a hablar, mirá, yo llevo tantos años en el templo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Abraham. Y el Señor, no, tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo del diablo. Y con esa paciencia del Señor, que también nos enseña a nosotros cómo predicar y aprender a soportar, ¿verdad?, cuando se ríen nuestro y cuando vemos que está esa soberbia que no quieren escuchar de Dios. Bueno, ¿a dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de la Escritura. Cada predicador, cada profeta que trajo la verdad fue apedreado, fue matado. Miren cómo terminaron los apóstoles, miren cómo terminaron los primeros cristianos, comidos por leones, aserrados, cortado la cabeza. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad, predicaban la verdad. Por eso el Señor no tenía muchos seguidores, ¿verdad? Y muchas veces yo pienso, por eso no tenemos mucha gente, porque predicamos la verdad. Predicamos la verdad y la verdad duele, la verdad ofende. Y la gente, ¿qué va a hacer? Cuando le duele algo, o se humilla y cree en la palabra de Cristo, o se va, ¿verdad? O se va. Entonces ellos continuaban defendiendo, los falsos creyentes continuaban defendiendo su postura, su religión, su postura de ser descendiente de Abraham, según la carne. Pero espiritualmente el Señor les dijo que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos del diablo querían hacer, ¿verdad? Tenían actitudes no cristianas, eran actitudes del mundo, ¿verdad? El mundo no quiere saber nada de la Escritura, por tanto no lo lee. El mundo no le canta a Dios, por tanto no le va a cantar, ¿verdad? El mundo no estudia la Escritura, o sea, si no la lee no la va a estudiar. Bueno, son actitudes, ¿verdad?, que tenía esta gente, no quería creer en la palabra de Dios. Estaban ahí escuchando, pero no querían creer en su palabra. Creían que eran salvos porque eran descendientes de Abraham. Entonces empiezan a insultarlo, a deshonrarlo, a maldecirlo. Y eso es lo que hace Satanás, ¿verdad?, a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. No esperemos que el mundo nos aplauda y nos honre. Al contrario, ¿verdad? Continuamente el mundo se va a reír de nosotros porque hablamos de Cristo, hablamos de la Biblia. El mundo obviamente que no quiere humillarse, el cristiano sí. Viene a la Escritura, ¿para qué? Para humillarse, porque sabe que no es perfecto, ¿verdad? Bien, todo lo contrario que lo que hace el mundo no quiere servir a Dios, el cristiano ama servir a Dios. El mundo aborrece a Dios, el cristiano ama a Dios. Y así, todo lo contrario a lo que es el mundo. Entonces tenemos que diferenciar quiénes son los cristianos y quiénes son las personas del mundo. ¿Por qué? Por sus frutos. Por sus frutos. Bien, versículo 33 del capítulo 8 dice así: le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, Abraham, ¿qué hizo? Bueno, vivió por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Jesús trae la palabra de Dios, su palabra, porque es Dios, trae su palabra y no le creen. Entonces le dice, pero ustedes, Abraham me escuchó a mí y me obedeció, y ustedes no me obedecen. Podrán, según la carne, ser de Abraham, pero espiritualmente están muertos, porque no me escuchan, no me obedecen. Bueno, como vimos el domingo pasado también y el viernes en el estudio del libro de los Hechos, la fe se demuestra con obras. La fe se demuestra con obras. Felipe escuchó la voz del Espíritu y fue, y salió 160 kilómetros, atravesó el desierto para predicarle a un alma. Un eunuco que salía de Jerusalén, que había comprado un papiro de Isaías. Un alma, 160 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Era un verdadero cristiano, pero ese amor que tenía Felipe a Cristo. Escuchó la voz y fue.
No tuvo que decir, pero Señor, está lloviendo, qué horrible. Hay calor, y me duele el hueso, y me duele esto, y no voy a ir, no puedo ir. Son 160 kilómetros caminando. No era que ibas a ir en el ómnibus, o él iba en un helicóptero, levantaba y lo iba a llevar a donde estaba el eunuco. No, él tenía que sacrificarse, y la vida cristiana es sacrificio. No pretendamos que porque ser cristiano va a ir todo color de rosa. Ah, yo predico el evangelio, sí, está bien, lo tienes que seguir haciendo, te tienes que seguir sacrificando. Como dice Romanos capítulo 12, somos sacrificios vivos. La vida cristiana es de sacrificio, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Esa es la vida cristiana, ¿verdad? Y por eso el Señor dice que la vida cristiana no es para los cobardes, sino para quién, para los valientes. ¿Cuáles son los valientes? Los que están dispuestos a decir, ya no vivo más yo, vive Cristo en mí, y lo que me dice Cristo lo voy a hacer. No me importa si se enoja mamá, si se enoja papá, si se enoja mi hijo no me quiere, si bueno mi hijo no me manda más mensajes, no me interesa. A mí lo que me interesa es Jesucristo. Y a Él tengo que servirle, y a Él tengo que honrar. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. Ahora yo voy a dar la vida por Él. Ese es el sentir de cada creyente. Desde Abraham hasta todos los profetas y todos los seguidores de Dios, ese fue el sentir de cada uno de ellos. Ahora queremos tener un cristianismo livianito, ¿verdad? Ir el domingo a la iglesia, no pasar problemas, no tener dificultades, pero vemos que la vida cristiana, el Hijo de Dios dejó su reino, su confort, para venir a esta tierra. ¿A qué? ¿A estar en un palacio? ¿A que lo aplaudieran, lo honraran? El vino Dios, qué bueno. A los suyos vinos y los suyos lo desecharon. No lo quisieron. ¿Saben qué? Dijeron, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. No tenían donde recostar su cabeza. ¡Qué horrible! El dueño del mundo estuvo en la tierra y no tenía lugar donde recostar su cabeza. Así se tuvo que sacrificar él mismo, negarse a sí mismo, para obedecer al Padre y morir por nosotros. Ahora nosotros tenemos que sacrificarnos nosotros mismos y estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él. Porque Él ya la dio por nosotros. ¿Se entiende? Y eso es lo que le quiere estar explicando el Señor a ellos y nos está explicando a nosotros. Que no existe el cristianismo light, no existe el cristianismo de la prosperidad, el cristianismo que te va a ir todo bien. Al contrario, la Biblia dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, Jesús ha vencido al mundo. Juan 8:49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Esta es la actitud de los, le está diciendo, esta es la actitud de ustedes me están continuamente deshonrando. ¿Saben qué? Yo honro a mi Padre y le obedezco a ustedes. No me están honrando porque no obedecen mi palabra. Bueno, no, yo soy un buen cristiano. Llevo tantos años de cristiano. Lo estás honrando como Cristo, que vino a la tierra a honrar al Padre para darnos el ejemplo cómo honrar a Dios. La única manera de honrar a Dios es imitando a Cristo. No, pero yo tengo otra manera. Yo tengo otra manera de honrar a Dios. La única manera de honrar a Cristo es de honrar al Padre es viviendo como Cristo. El Padre abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces, si en Cristo el Padre tiene complacencia, ¿yo tengo que imitar a quién? ¿Al pastor? ¿A la misión? No, tengo que imitar a Cristo, a Él. Porque si yo lo imito a Él, el Padre tiene complacencia, ¿se entiende? Entonces Jesús siempre honró al Padre, pero el hombre siempre lo deshonró. El hombre siempre lo deshonró. Bien, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios por toda la eternidad, estuvo honrando a Dios y vino a la tierra a demostrar cómo se honra a Dios. Y bueno, sus palabras nos demuestran cómo es honrar al Padre, cómo es que Dios queda contento. ¿Cómo queda contento? Porque Cristo se sometió a la voluntad del Padre. No es que el Padre es superior al Hijo y el Hijo es superior al Padre, son iguales. Lo único que cada uno tiene diferentes ministerios, ¿verdad? ¿El plan de quién era? El Padre. El Hijo lo ejecuta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos hace ver todo el plan de Dios. Pero no es que ninguno es más importante que el otro, son todos iguales. Los tres forman Dios. ¿Ah? Es como una familia, está el Padre, la Madre y el Hijo. ¿Hay alguno más importante para Dios? No, somos todos iguales. Diferentes roles tenemos dentro del hogar. Y esto es lo mismo, tienen diferentes roles. Entonces, mirando a Cristo es la única manera de honrar al Padre. Nosotros fuimos adoptados por Dios para vivir para Dios. ¿Cómo vivo para Dios? Mirando a Cristo y imitándolo a Él. Por eso venimos y nos juntamos para contemplar la gloria de Cristo. Para salir afuera
imitarlo a Él, para que el Padre sea honrado. Cuando obedecemos y vivimos como Cristo y hablamos como Cristo, e enseñamos la palabra como Cristo, su palabra, ¿quién termina honrado? ¿Dios? No, el Padre termina honrado. Y eso es lo que quería dar a conocer el Hijo, honrar al Padre. ¿Por qué? Porque Él siempre hacía lo que el Padre le mandaba. Bueno, una actitud de un verdadero Hijo de Dios se va a ver porque Él quiere siempre honrar al Padre. Siempre quiere honrar al Padre. ¿Y cómo lo hace? Juan 8:50. Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria para quien hay quien la busca y juzga. Él demostró, el Señor Jesucristo, que Él no buscó su gloria, sino que vino a darle gloria al Padre, ¿verdad? Se hizo su siervo. Se hizo su siervo. ¿Cuál es el verdadero siervo? El ejemplo de siervo, el Señor Jesucristo. Eres el ejemplo de siervo. ¿Cómo tengo que servir yo a Dios? ¿Cómo me enseña el pastor? ¿Cómo me enseña la iglesia tal? No, como me enseña Cristo, porque Él es el verdadero siervo. Él vino a la tierra a demostrarnos cómo es servir a Dios y la única manera de agradar a Dios. Juan 8:51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Son palabras que nos dan tanta seguridad a nosotros, ¿verdad? Bueno, estaremos pasando lo que estaremos pasando. Que se caiga el techo, que caiga una bomba, pero el Señor Jesucristo dice, si yo estoy guardando su palabra, nunca veré muerte. Bueno, eso es lo bueno, ¿verdad? Que si estamos viviendo día a día la palabra de Dios, obviamente que debemos examinar nuestras obras todos los días, examinar nuestras obras como cristianos, si estamos viviendo al agrado de Dios o a nuestro agrado. Si estamos viviendo al agrado de Dios, bueno, es una evidencia que somos hijos de Dios. Pero acá ninguno puede cumplir 100% la palabra de Dios, ninguno de nosotros. El único que la cumplió 100% de pie de la letra, ¿quién fue? El Hijo de Dios. Por eso es el Hijo de Dios. Él es el perfecto, ¿verdad? Pero aún así Él se humanó y demostró que como hombre, 100% hombre, Él obedeció los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para dejarnos de ejemplo a nosotros, que si nos esforzamos día a día podemos obedecer los mandamientos de Dios. Que sí que van a haber caídas, sí, todos. Desde Adán hasta el último profeta cayeron y pecaron. Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. No hay ninguno acá perfecto. Ninguno de acá puede decir, no, yo nunca peco. Yo, mirá, hace años que no peco. No, eso sería mentira. Primera de Juan lo dice, ¿verdad? Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Y si es mentiroso, ¿a quién está representando? Al padre de mentira, ¿verdad? A Satanás. Entonces, bueno, nuestro esfuerzo como cristianos, como hijos de Dios, es obedecer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Son palabras de vida. Si yo guardo la palabra de Dios, ¿qué estoy demostrando? Que tengo vida eterna. Porque este es el libro espiritual que Dios nos ha dado, la guía. Si yo no vivo este libro, no me esfuerzo en vivir este libro, es una evidencia que no tengo vida eterna. Porque el que tiene vida eterna va a buscar ¿qué? Palabra de vida. ¿Y dónde están las palabras de vida? En la Biblia. Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a decir que soy cristiano si no leo la Biblia y no estudio la Biblia? Juan 6:63. Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, si yo digo que tengo vida eterna, mis frutos se van a ver reflejados en la Escritura, ¿verdad? Voy a estar haciendo lo que dice Dios. ¿Por qué hago lo que dice Dios? ¿Por qué vivo? Bueno, lo vivo porque amo a Dios, en primer lugar, porque Él me amó primero. Bueno, y estoy demostrando que el Espíritu de Dios está en mí. Y si el Espíritu de Dios está en mí, ¿dónde me va a llevar a vivir? ¿Vivir por emociones? ¿Por apariciones? ¿Por sueños? No, el Espíritu de Dios me va a llevar a la Escritura, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo voy a mandar el Consolador y Él me va a glorificar. Y Él le va a enseñar todo lo que, le va a recordar todo lo que yo le he enseñado. Eso es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida, no nada más, ¿verdad? Nos ayuda a vivir la vida cristiana. No pretendamos tener visiones o sueños, o Dios me habló en un sueño. Eso era antes en el Antiguo Testamento porque no estaba la palabra de Dios. Ahora tenemos la palabra de Dios y el Espíritu, si tengo el Espíritu Santo me va a llevar siempre a las Escrituras. Entonces, ¿se conoce un verdadero creyente? Sí, se conoce. ¿Por qué? Porque vive la palabra. Bien sencillo.
vive la palabra de Dios, se esfuerza en vivirla. ¿Por qué? Porque está demostrando al mundo que tiene vida eterna. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se entiende? Entonces, ¿a dónde vamos a ir, Señor, cuando tenemos problemas? Como vuelvo a lo mismo, ¿el mundo dónde va? Papá, mamá, el psicólogo, la amiga, el amigo, y ahí sale el mundo, ¿verdad? A buscar ayuda. Nosotros, nuestra ayuda, ¿dónde está? En Dios. ¿A dónde vamos a ir? Si Dios tiene las palabras de vida eterna aquí. Tenemos que venir aquí, a este lugar, ¿verdad? A la palabra de Dios. Por eso amamos este libro. No podemos decir que soy cristiano y no tengo una Biblia. Entonces, es algo, ¿verdad?, que debemos analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, si tengo vida eterna. El que tiene vida eterna ama este libro, lo lee todos los días y se esfuerza en obedecerlo. Eso es lo que hace una persona que tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy la vida. Juan 14, 6, yo soy la vida. Bueno, si yo tengo la vida, si yo tengo a Cristo en mi vida, ¿cómo voy a vivir? Como a mí me parece. Bueno, voy a descartar. Este libro lo saco, lo arranco, lo tiro porque esto no me sirve. No, toda la palabra de Dios es palabra de vida eterna, toda, ¿verdad? No podemos estar separando los libros, esto no me sirve, este me sirve, este sí. No, tenemos que, nos esmeramos los cristianos en estudiar la Escritura para vivirla. ¿Por qué? Porque continuamente estoy predicando el Evangelio. Capaz que no lo puedo decir, pero mi manera de vivir, mis frutos, estoy demostrando quién es Jesucristo. ¿Por qué vos no mentís? ¿Por qué vos no robás? ¿Por qué vos no te aprovechás de la gente? ¿Por qué vos no vivís como vive el mundo, fornicando, engañando, mintiendo, bailando y disfrutando? Porque yo vivo para Cristo. Cristo vive en mí, yo vivo para la vida eterna. No vivo como el mundo. El mundo vive para la muerte, vive en la condenación. El cristiano vive para la vida eterna. Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, acá lo dice el Señor, el que oye mi palabra y cree que me envió, y el que cree, o sea, el que cree, creer, es sinónimo de obediencia, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto para aquellos que dicen que la salvación se pierde. Acá lo dice bien clarito el Señor. Si tú oyes la palabra de Dios y crees, te sometes a la autoridad de Cristo, tienes vida eterna y no vas a venir a condenación. Por más que mueras hoy, por más que, no sé, hayas pecado hoy y no confesé el pecado, mueres, sí, vas a ir con un pecado, todos vamos a ir con un pecado al cielo, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Nadie va a ir a entrar al cielo y decir, Señor, acá estoy yo, lo pequé, acá, mirá, felicítame. No, nadie. Entonces, estamos aquí en la tierra, ¿saben qué? Estamos todos iguales, somos todos pecadores. Lo único que hay un grupo que es perdonado. Un grupo perdonado, pero también sigue luchando con el pecado, peleando con el pecado. Pero ¿saben qué? Se aferra a esta palabra que dice, el que cree en mi palabra, el que se esfuerza en vivir mi palabra, tiene vida eterna. Y va a morir esa persona luchando para obedecer a Dios, trabajando para Dios, pero sabe que si muere va a tener vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. En el mundo estábamos en la muerte, Dios nos saca de la muerte y ya nos pone en los lugares celestiales, ya nos ve como al lado de Él. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bien clarito, ¿verdad? No hay nada para agregar ni para explicar. El Señor siempre es claro. Simplemente hay que creer en sus palabras, ¿verdad? Bueno, si es que estamos creyendo y viviendo, es una evidencia que tenemos vida eterna. Vamos al cielo. Versículo 47, de 5:47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Sí, yo creo, pero ¿cómo vives? ¿Vives estudiando? Bueno, obviamente que no, todo el cristiano va a estar todo 24 horas estudiando la Biblia, ¿verdad? Porque tiene que trabajar, tiene que hacer sus quehaceres, pero el cristiano lo poquito que sabe lo aplica. Un poquito lo sabe, lo aplica. Otro poquito lo aplica. ¿Y eso qué va surgiendo en el cristiano? Se va santificando. Se está poniendo aparte del mundo. O sea, estoy leyendo, me estoy dando cuenta que lo que yo practico es pecado. Dios dice que no lo haga, qué horrible, Señor.
pequé, no sabía, pero ahora veo tu palabra y me está diciendo que pequé, Padre, pequé, hice este pecado, ¿verdad? Confesamos por nombre el pecado. Me aparto y al apartarme de ese pecado me voy santificando, me voy apartando, ¿verdad? Más y viviendo más para la vida eterna. Y eso es lo que hacemos los cristianos. Vamos a la Escritura, mira, acá está mi error. Confesamos, me aparto. Mañana vamos, otra vez, acá tengo otro error. Me voy apartando de eso, ¿verdad? Me voy apartando de vivir como el mundo. Me voy pareciendo a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces no es solo escuchar la palabra. Si yo vengo todos los domingos, los viernes, los miércoles, no falta ninguna reunión. ¿La vives? ¿Vives la palabra? ¿Te esfuerzan en vivirla? Bueno, es una evidencia que tienes vida eterna. Lo dice la Escritura. Por eso el Señor dice que aquellos que sean como niños van a entrar al reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque un niño chiquito, le decís, agarrá ese fierro y está rojo hirviendo. Ese niño va, cree en el Padre y va y lo agarra. Porque cree en el Padre que le está diciendo agarrá ese fierro, ¿verdad? Él no sabe, él no conoce el peligro. Él va, él le cree al Padre. Es un inocente, cree. Bueno, así tienen que ser los cristianos. Dios me habla, yo le creo y le obedezco. No hay más, darle vuelta al tema, ¿verdad? Por eso el Señor continuamente está poniendo figuras para que nosotros entendamos y a este grupo de personas también entendieran, a estos judíos, ¿verdad? ¿Cómo van a ser aquellos que entran al reino? Los que viven la palabra. Son esos los que entran. Los demás podrán estar dentro del templo como estaban los fariseos 24 horas viviendo en el templo, pero no eran hacedores de la palabra. Juan 11, 25 al 26. Juan 11, 25 al 26 dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, palabras centrales y clave, ¿verdad? Que nos da seguridad al cristiano, ¿verdad? Él es la resurrección y si yo estoy en Él, yo tengo vida eterna, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo otra vez. Yo lo creo. ¿Ustedes lo creen? Si morimos ahora, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vas tú? Yo sé que voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo creo en esto, lo que dice Él. Entonces es algo urgente para analizarnos cada uno de nosotros, lo que estamos aquí. Si morimos, la muerte es algo que natural, porque nacemos ¿para qué? Para morir. No nacemos para estar toda la eternidad aquí en la tierra. Nacemos, vamos a vivir como dice la Biblia, 70, 80 años y está, se terminó la vida. ¿Para qué Dios nos da la vida? Para que nos arrepintamos, creamos en Cristo, en su Hijo, ¿verdad? Y tengamos vida eterna. Esa es la razón de la vida principal del ser humano, creer en el Hijo de Dios. Por eso el Padre manda a su Hijo, para que crean y la humanidad se salve, ¿verdad? Pero la humanidad lamentablemente muchas veces cierra su corazón y no quieren escuchar la palabra de Dios. Acá lo vemos, somos unos poquitos, ¿verdad? Imagínense si Durán no quisiera escuchar la palabra de Dios, no entrarían todos acá, en todo el terreno, ¿verdad? Pero vemos que son pocos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos aquí es algo urgente, ¿verdad? Que tenemos que analizarnos si morimos hoy. Si muero yo, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Juan 8, 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Bueno, ¿saben qué? Vemos que los judíos, la respuesta que estaban dando eran una mirada terrenal. Sí, claro que Abraham murió y los profetas murieron, ¿verdad? Y ellos, los judíos, las personas religiosas, eran los que conocían la ley. Pero vemos que ellos miraban a la Biblia en forma terrenal. ¿Se entiende? Y este libro es un libro espiritual. Entonces, ellos se burlaban de Cristo, ¿verdad? Se reían de Él. Sí, pero si Abraham murió y los profetas murieron, ¿cómo dices tú que el que cree en tu palabra nunca va a morir? Él estaba hablando espiritualmente, ¿verdad? Y esa debe ser, como dije hoy, la preocupación de cada persona. Si murió Abraham, murieron los profetas, murieron hasta el Señor Jesucristo dio su vida, yo no voy a morir. Bueno, bien, voy a morir, sí. ¿Y dónde voy a pasar la eternidad? ¿En el infierno o con Dios? Los judíos dieron una contestación, como dije, terrenal. Algo obvio, ¿verdad? Porque ellos eran terrenales. El Señor le está diciendo eso. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son de acá, de esta tierra. Ustedes quieren hacer los deseos del mundo. Ustedes no me conocen a mí, no conocen a Dios. Ustedes no son de Dios.
tienen su religión, perfecto, pero no son de Dios, se van a ir al infierno, ¿verdad? Entonces Cristo le estaba hablando espiritualmente, ellos no entendieron. Abraham y los profetas tienen vida eterna. ¿Por qué tuvieron vida eterna Abraham y los profetas? Porque creyeron a la palabra del Hijo de Dios. Siempre es creer, obedecer a la palabra de Dios. Abraham, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios y obedeció. Los profetas, ¿qué hicieron? Escucharon la voz de Dios y obedecieron. ¿Se entiende? ¿Qué hace un cristiano? Escucha la voz de Dios y obedece. No ha cambiado el sistema de los creyentes. Siempre ha sido el mismo. Es el humano que cambia los sistemas según el hombre. Ven la Biblia en la manera terrenal y van cambiando, ¿verdad? Los sistemas, pero si vamos a la palabra, ya está todo. Ya vemos los verdaderos creyentes y el Señor dice que este es un hombre de ejemplo. Abraham, Moisés, en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, estos mujeres que obedecieron a Dios. Todos estos son ejemplos para que nosotros ahora, la iglesia, miremos sus vidas, cómo trabajaron, cómo se esforzaron para obedecer a Dios. Lo mismo hace la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo hace eso. Lo vemos, hermanos, muriendo en distintas partes del mundo por predicar el Evangelio. ¿Qué están haciendo? Obedeciendo la Escritura. Simplemente eso. ¿Y a quién le molesta? Al mundo. Por eso los matan, los persiguen. ¿Verdad? Estos hombres fueron hombres de fe. Miremos otro ejemplo. Juan 3, versículo 4. Juan 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿O puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, este hombre, líder religioso, el Señor está hablando tema espiritual y él cómo analiza lo que le dice el Señor a lo terrenal. ¿Cómo puedo yo, un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre? No entiendo, Señor. El Señor está hablando de manera espiritual. ¿Se entiende? Cuando el Señor también, hay otro ejemplo, hay varios, pero quiero poner dos por lo menos para que entiendan. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 15. La mujer samaritana le dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor está hablando de la sed espiritual. Pero la mujer, ¿qué hizo? Atendió por la sed del cuerpo físico. ¿Se dan cuenta? Siempre el ser humano agarra la palabra y lee la palabra y la agarra en forma terrenal. Solamente la podemos entender en forma espiritual cuando tenemos al Espíritu Santo. Por eso esta gente no la tenía, el Espíritu Santo, y por eso no entendían lo que el Señor le estaba hablando, ¿verdad? De la manera espiritual. Versículo 53, 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Otra vez, ella la reacción como no entendían, ¿verdad? Ellos lo que dicen: ¿vos qué te pensás que sos? ¿Quién te pensás que sos vos? ¿Verdad? Seguían deshonrando a Dios por su manera de ser, con sus contestaciones, ¿verdad? El Señor le hablaba palabra de vida eterna y ellos le contestaban con un improbio, se reían de él, lo deshonraban, ¿verdad? Y bueno, y así actúa el mundo cuando vamos y le llevamos el Evangelio. ¿Cuáles son las actitudes? Cuando las personas van a escuchar la palabra de Dios, o cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es tu actitud? ¿Una actitud de humillarte? ¿O una actitud, y vos qué te pensás que sos? Como le decían al Señor, ¿verdad? Eran hombres viejos, ancianos, y el Señor tenía 30 años, un joven. Y claro, lo mirarían y ¿este qué se piensa quién es? Un joven. Ha venido a enseñarnos a nosotros que somos la élite acá en Jerusalén. Somos la fuerza, somos la autoridad, somos los mejores acá en Jerusalén. ¿Quién se piensa que venir a mostrarme nuestros pecados y todavía decir que no tenemos la salvación? Y ahí empezaban a deshonrarlo, ¿verdad? Pero vimos otra vez la contestación del Señor. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Padre. Bueno, Dios testificó, como dije hoy. Abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado. El mismo Padre dijo: este es el que yo tengo complacencia. Bueno, mirándolo a Él, van a ser salvos toda la tierra. Lo mismo dijo Isaías: miren a Dios y sean salvos toda la tierra. Viene ese Jehová que es del Antiguo Testamento a la tierra y dice: vengan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. ¿Y saben qué? La humanidad dice: no quiero, no. Unos poquitos sí quieren al Señor, ¿verdad? Y hoy en día igual. Muchos son cristianos, pero pocos son los escogidos. Muchos son llamados cristianos, muchos le dicen Señor al Señor, pero el Señor dice, muchos van a venir diciendo: Señor, Señor, ¿te acordás que yo iba a la iglesia? ¿Te
¿Verdad que yo hacía esta cosa? ¿Verdad que yo daba ofrenda? ¿Verdad que yo ayudé a fulano ya? Bueno, el Señor decía, apartado de mí, nunca os conocí. ¿Saben por qué? Porque no permanecieron en la palabra. No permanecieron. Hicieron muchas obras, pero lo principal es permanecer en la palabra de Dios. Al tener el Espíritu Santo, me va a llevar a permanecer en la palabra. Seguimos, Juan 8:55. Juan 8:55, pero vosotros no conocéis, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Jesús le está hablando del Padre. Y si quiere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco. ¿Por qué le conoce el Señor? Porque guarda su palabra. Bueno, podemos decir yo conozco a Cristo. Bien, qué bueno. Guarda la palabra. Guarda su palabra. Bueno, otra vez, ¿cómo sabemos quién es un verdadero creyente? ¿Cómo sé yo si soy un verdadero creyente? Si guardo la palabra. ¿Cómo sé yo si conozco a Dios? Porque amo este libro y guardo este libro, ¿verdad? Bueno, los religiosos estudian muchas veces la Escritura, tienen muchos títulos, y eso se ha entrado también en la iglesia evangélica. Ahora todos se guían por los títulos, ¿verdad? Cuanto más diploma tengan, este es el papucho de los papuchos, vamos a ponerlo acá, este intocable, ya todos los diplomas que tiene, bueno, así actúa el mundo, ¿verdad? Se basa por la aprobación de los hombres. Pero nosotros, los cristianos, nos basamos por la aprobación de Dios, no por la aprobación de los hombres. Sí tenemos que estudiar la Escritura, sí tenemos que estar sometidos a la autoridad de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, sí, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios, es la Escritura, ¿verdad? Pero vemos que el Señor le dice que no, ellos no conocían a Dios. Él sí lo conocía porque él guardaba la palabra, ellos no estaban guardando la palabra. Al contrario, estaban deshonrando a Dios. Y el mismo Señor los llama mentirosos. Ustedes son mentirosos. ¿Por qué? Porque no guardaban la palabra. Entonces una persona que dice ser cristiano y no guarda la palabra, ¿sabe qué? Cristo dice, tú eres un mentiroso. Eres hijo de vuestro padre el diablo. Él es el padre de la mentira. ¿Verdad? El que practica la mentira es hijo del padre de la mentira. Juan 8:56. Seguimos adelante. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ah, sí. Y ellos quedaron, ¿cómo? Vamos a ver la contestación que le dan después, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Bueno, que Abraham por la fe vio al Hijo de Dios que iba a venir a salvar al mundo. ¿Cuándo lo vio? Cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Cuando fue a ofrecer a su hijo Isaac y matar, porque Dios le dijo, ofréceme tu hijo en sacrificio. Bueno, pero Abraham mismo sabía que que él no iba a matar a su hijo. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 8. Génesis 22, versículo 8. Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham sabía que Dios le había pedido a su hijo, ¿verdad? Pero él, por fe, dijo, Dios va a proveer el cordero. ¿Y no lo proveyó? Sí, cuando Abraham fue a bajar el cuchillo, ¿verdad? Dios dice, no mates a tu hijo. Aquí está el cordero. Y trajo el cordero. Bueno, ¿era qué? Una evidencia de lo que iba a pasar en el futuro. Cristo, ¿qué era? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y eso Abraham lo vio y él lo creyó. Más adelante Dios, años más adelante, muchos años adelante, Dios manda a su cordero, que Juan el Bautista lo presenta. Y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí en esta vez, este cordero el mismo Dios lo mata, ¿verdad? El mismo Dios lo sacrifica allí en la cruz para salvación nuestra, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Bueno, Dios quiere darnos vida eterna, regalarnos la vida eterna. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Merecíamos nosotros que Dios nos salvara? No, no merecíamos, porque lo único que merecíamos es la condenación. Lo único que merecíamos porque somos todos pecadores, pero en su gracia y en su misericordia, Dios mata a su Hijo en la cruz, ¿verdad? Para regalarnos la vida eterna. Ahora, la persona que desecha a Cristo, desecha la obra, el regalo de Dios, si Dios lo manda al infierno, ¿Dios es injusto? No, no es injusto. ¿Cómo va a ser injusto? Mata a su hijo allí en la cruz para salvarme a mí y yo lo rechace y diga, no me voy a someter. Voy a vivir mi vida, estamos en un país libre, voy a hacer lo que quiero, lo que dicta mi corazón. ¿Sabe qué, Dios? Sí, yo sé que Cristo murió en la cruz, pero voy a hacer lo que a mí me parece. Bueno, te espera la condenación, ¿verdad?
porque Él mató a su Hijo para darte vida eterna. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreo 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos héroes de la fe murieron creyendo en la palabra del Hijo de Dios, que iba a venir un día y a morir por la humanidad. ¿Lo vieron ellos? No lo vieron, pero creyeron. ¿Nosotros vimos que Cristo murió en la cruz? No, no lo vimos, pero creemos, ¿verdad? Y eso es fe. Y bueno, por eso la salvación es por medio de ¿qué? De la fe. No lo vimos a Cristo crucificado, pero por la fe lo creo, ¿verdad? Por la fe lo creo. Lo mismo que hicieron los héroes de la fe. Creyeron en las palabras de Dios, en el Hijo de Dios, y se salvaron. Tienen vida eterna. Dios no ha cambiado, vuelvo a lo mismo. Dios no ha cambiado, es el mismo. El mismo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es el mismo Dios. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Otra vez, estaban juzgando lo que el Señor le decía en forma terrenal. Lo miraban a él, decían, no tiene ni 50 años, y vos me vas a decir que has visto a Abraham. ¿Se dan cuenta cómo las personas miran la Escritura en forma terrenal? Pero nosotros no la miramos en forma terrenal, la miramos en forma espiritual. Entonces no podemos entender la Escritura, ¿verdad?, con nuestra mente muchas veces, sino que la aceptamos por fe. Cuando cuestionamos la Escritura, bueno, ¿qué estamos haciendo? No, yo no creo esto. ¿Sabes qué? Lo mismo que decían ellos. No, pero no puede ser. Si este hombre me está hablando, no tiene 50 años. Y este versículo, no, este versículo no puede ser, no. Y ahí lo empezamos a comparar, ¿verdad?, por la filosofía del mundo, por los filósofos y científicos y los doctores. Y, no puede ser. Y ahí ya empezamos a desacreditar la palabra, a no creer en la Escritura. ¿Sabe qué? Bueno, eso obviamente que Dios no lo acepta. Dios quiere que sus hijos estemos enfocados en la palabra, como tuvo Abraham, como tuvo Moisés y los profetas. Bien, como dije, los religiosos cuestionando la palabra de Dios, poniendo en duda lo que Cristo decía que era la verdad, ¿verdad? Una cosa es evacuar dudas, una cosa es decir, mira, no entiendo lo que dice, no entiendo. Otra cosa es mirar, como estamos mirando, ¿verdad? Mirar la palabra de Dios, como estos hombres miraban a Cristo, burlarse, y este me va a enseñar, y esto no lo entiendo, esto no puede ser verdad, ¿verdad? Hay maneras, ¿verdad?, de evacuar dudas. Una cosa es evacuar dudas y una cosa es cuestionar la Escritura, juzgar la Escritura, queriendo sacar la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. Hay una verdad, no mi verdad, una sola, y está aquí, y es la Biblia, ¿verdad? Por eso vamos a la Biblia, porque queremos conocer la verdad. Los judíos, bueno, le decían que no tenía 50 años, ¿verdad? Para el judío tener los 50 años, el número 50 era importante. El Señor tenía más o menos 30 y algo de edad, ¿verdad? Pero vemos que también el Señor estaba en la edad justa para poder servir a Dios. El número capítulo 4, versículo 3, número 4.3 dice, la edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Bueno, un levita para servir a Dios en el tabernáculo tenía que tener más de 30 años hasta 50. Después de los 50 años se podía jubilar, ¿verdad? Podía dar un paso al costado y salir del tabernáculo, ¿verdad? Y tener su casa, ya estaba permitido. Vemos que el Señor tenía 30 y algo de edad y estaba permitido para servir a Dios. Bien, por eso le dice, pero tú eres muy joven, tú no has conocido a Abraham. Entonces Jesús le contesta, Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, más explícito no puede ser para los judíos, ¿verdad? El yo soy, el Yahweh, el Dios de Israel, estaba ahí, dice, yo soy, acá estoy. No sé cómo me puedo dar a conocer y ustedes no creen. Y ellos no creían creer en Dios. Ese Jehová que ellos predicaban y que adoraban en el templo y le servían y hacían sacrificio, estaba ahí en carne propia, diciéndole, acá estoy. Moisés y Abraham escucharon mi voz, solo mi voz, y me obedecieron. Bueno, por eso dice yo soy. Cuando Abraham
habló con Dios, ¿quién le dijo Dios quién era? El yo soy. Cuando Moisés habló y le dijo, cuando Dios habló con Moisés y le dice, andá y hablarle a Faraón y decirle esto y esto, y deja ir a mi pueblo. Sí, Señor, voy a ir, pero ¿en nombre de quién voy? Dile, el yo soy. Bueno, ¿de quién está hablando? Del Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre estuvo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo lo vino a dar a conocer. Se dan cuenta que siempre fue el Hijo de Dios y ahora el Hijo de Dios viene, se mete en un cuerpo humano y le está hablando a ellos y ellos no creían. Miren lo que dice Éxodo para que vean que no son palabras mías. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Otra vez, el mismo yo soy que le está hablando a Moisés, está hablando ahí a los fariseos. El mismo yo soy le está hablando a ti y a mí, hoy aquí en este lugar. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice así, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Quién hace morir? Dios. ¿Y quién hace vivir? Dios, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que dijo, yo soy la vida. Acá lo vemos en el Antiguo Testamento. Yo hiero y yo sano. Cuando tuvo el Hijo de Dios en la tierra, ¿qué hizo? Sanó personas, ¿verdad? Bueno, dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién tiene el control? El Hijo de Dios. De mi mano nadie lo arrebatará. Otra vez, siempre es el Hijo de Dios que está hablando, ¿se entiende? Isaías, capítulo 41, versículo 4. Isaías 41, 4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones del principio? Bueno, Colosenses dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que hizo todas las cosas y para Él la hizo. ¿Se entiende? El yo soy del Antiguo Testamento, el que dice yo soy el creador, es el Hijo de Dios. Siempre es el Hijo de Dios. Dice, vosotros sois, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones del principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Hebreo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otra vez, el Hijo de Dios. Isaías 43, versículo 10 al 12. Isaías 43, versículo 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesucristo dijo, mírenme a mí, y van a ser salvos todos los términos de la tierra. Siempre es el Hijo de Dios. Versículo 12. Yo anuncié y salvé. Otra vez, ¿quién vino a morir en la cruz y a salvarnos? El Hijo de Dios. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Más claro imposible. El Hijo de Dios siempre estuvo desde el pasado hasta ahora y va a seguir siendo el Hijo de Dios, viniendo a la tierra, venir por su iglesia, va a venir el Hijo de Dios, gobernar este mundo, que este mundo lo hizo para Él reinar, ¿verdad? Lo hizo para Él, como dice Colosenses, que Él creó todas las cosas para Él. Bueno, este mundo es del Hijo de Dios, ¿se entiende? La humanidad la creó Él, para que le sirva. Y murió por esta humanidad para darles vida eterna. Siempre es todo el Hijo de Dios. ¿Y de quién era el plan? Del Padre. ¿Se entiende? Del Padre. Juan 8, 24 y 28. Juan 8, 24 y 28. Dice así, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy. Otra vez, antes ya le había dicho, en vuestros pecados moriréis. Le dijo, versículo 28, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Otra vez, siempre Él, mostrando que Él era el yo soy, el Dios eterno, ¿verdad? Por eso es lo que quiere que crean en Él. ¿Lo crees tú? Yo lo creo, ¿verdad? Por eso lo predicamos, por eso enseñamos la palabra, por eso la leemos, por eso oramos, por eso tenemos una Biblia, porque queremos conocerlo. Juan 8:59. Y vamos a ver la respuesta de todo ya el Señor, mostrándole toda la evidencia que Él era Dios. ¿Saben qué? ¿Cuál fue la actitud? Se humillaron y todos creyeron. ¡Qué bueno!
hay un avivamiento espiritual. No, todo lo contrario. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir, ¿por qué? Porque no creyeron en la palabra de Dios. Por eso en Apocalipsis Dios dice, yo estoy a la puerta. Está hablando de la iglesia, estoy a la puerta de la iglesia. ¿Saben qué? Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar. Pero tienen que creer en este libro. Hay iglesias que han sacado este libro, tuercen este libro, ¿verdad? Y Dios está afuera, golpeando la puerta para que entren, para poder entrar. El hombre agarra piedra siempre contra Dios, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal es siempre odio contra Dios. No me quiero someter. ¿Por qué yo me tengo que someter a la palabra de Dios? Yo no quiero someterme. Yo voy a hacer mi vida y voy a hacer lo que a mí me parece. El cristiano dice, sí, Padre. Abraham, venme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Andás, allá voy. Felipe, el ejemplo que tenemos del Antiguo Testamento. Allá escuchó la voz del Espíritu, salió, ¿verdad? El ángel salió. El Espíritu dice, andaba a predicar a esa persona. Fue después de 160 kilómetros, todo transpirado, todo sucio, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Un hambre gigante, pobre hombre. Llegó allá, nos dijo, pero Señor, estoy todo sucio, voy a darle un eunuco, va en una limusina ahí, este hombre rico, ve la mugre que tengo, yo no puedo estar al lado de este hombre. No, él fue y obedeció a la voz del Espíritu. Bueno, así tenemos que ser nosotros, hermanos, ¿verdad? No como esta gente que no eran creyentes, que agarraron piedra. Ellos pensaban que estaban haciendo lo que dice Levítico, ¿verdad? 24:16. Dice, bueno, lo que dice Levítico dice que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Bueno, es un blasfemo, vamos a matarlo. Él era Dios. Él está diciendo, yo soy Dios y ustedes no me quieren creer. Bueno, no quisieron creer. Y hoy en día la gente no quiere creer y se va al infierno. Y se va al infierno. Domingo a domingo abrimos la palabra. Va a palabra, Jesús hablando, el Señor hablando. Salimos de acá. Yo voy a hacer mi vida. Sí, está precioso, sí. Sí, yo soy cristiano, pero dejamos hacerlo en mi vida. Che, lee la Biblia, no. ¿Orar? No, ¿para qué voy a orar si yo soy cristiano? Bueno, ¿sabes qué? Dice la Biblia, dice Dios, lo dice ahí, el que permanece en mi palabra, ese es el verdadero Hijo de Dios. Ojalá que podamos analizarnos, ¿verdad? Como dije, es hoy. La salvación es hoy. No para mañana ni para pasado, es hoy. Hoy es día de salvación. Y estamos aquí en la tierra. Dios nos da vida para salvarnos. Está en nosotros, si queremos, creemos en la Escritura o no. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por tu palabra, porque tú has sido tan claro, Señor. Ayúdanos a aferrarnos más a aquello que te conocemos, a tu palabra, a creer más, a santificarnos más, obedeciendo la Escritura. Padre, predicando la Escritura, viviendo la Escritura, hablando de ella. Padre amado, para que el mundo vea a Jesucristo en nuestras vidas. No solamente porque venimos a este lugar o porque damos un folleto, sino con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio, que estemos demostrando que verdaderamente somos hijos tuyos. Padre, la gloria sea para ti por tu palabra. Oro por aquellas personas que no te conocen. Oro por niños, jóvenes, adultos que están en este lugar, que no te conocen. Padre, para que tu palabra, oh Dios, haga la obra de salvación en sus vidas. Padre, glorifícate en los resultados. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, por favor, estén orando para continuar sirviendo a Dios fielmente y que Él sea glorificado en la predicación de su palabra. Muchas bendiciones y que pasen bien.